Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy. Tengo el gusto de presentar a la maestra en nutrición clínica Celia Salceda Contreras. Ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición clínica por la UNIVA, diplomada en psiconutrición, especialidad en psicología y psicopatología de la nutrición. Actualmente cursando el doctorado en nutrición con especialidad en obesidad y síndrome metabólico. Ella tiene 15 años de experiencia docente en licenciatura y posgrado, 15 años con consulta clínica nutricional privada. En esta ocasión tenemos el honor de recibirla con una ponencia titulada Alimentación en Equilibrio durante el confinamiento por COVID-19. Adelante, maestra Celia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por permitirme participar dentro de su seminario y bueno, esperando que esta plática les guste y sobre todo que les sea útil, que todos los que estén aquí esta tarde pues se lleven alguna reflexión a su casa y lo apliquen, porque finalmente pues eso es lo que nos va a servir, ¿verdad? Cuando vamos a alguna charla, yo siempre les digo, pues no es nada más escuchar y decir, estuvo padre o me gustó o no me gustó, sino qué voy a aplicar del tiempo que le dediqué a esa plática. Y bueno, espero también que me estén escuchando bien, doctora Morelia. Estoy aquí pendiente por si usted me indica en el transcurso de la plática que no me escucho o no me veo. Pues vemos cómo lo podemos solucionar, porque finalmente, pues, las contingencias ahora que estamos todos en virtual, pues ocurren, ¿verdad? Entonces, por aquí estoy a la orden. También le agradezco a usted, doctora, su atención y apoyo para poder estar con ustedes esta tarde. Y también, bueno, no sé si esté presente, se haya conectado el doctor Gilberto Velázquez, quien fue quien me contactó, me invitó a su seminario. Muchas gracias. Y bueno, ahorita sí me están escuchando bien, ¿verdad, doctora? Perfectamente, maestra Celia. Yo le aviso cualquier detalle. Ok, perfecto. Bueno, pues como ya la doctora les comentó, vamos a hablar sobre alimentación en equilibrio durante este confinamiento que hemos tenido y que yo creo que pues a todos pues nos ha sorprendido, sobre todo el tiempo que ya llevamos confinados. Nunca nos imaginamos cuando todo esto inició que iba a ser tanto tiempo y bueno, pues realmente nos ha sorprendido. Pues la actual pandemia ha modificado en realidad toda nuestra estructura de vida para todos, ¿no? Eso no es nada nuevo, ya lo sabemos. El mantenernos confinados y sin la posibilidad de acudir pues a los lugares a los que normalmente estamos acostumbrados, ustedes como estudiantes, pues acostumbrados a ir a la escuela, el ver a sus profesores, el ver a sus compañeros, y bueno, de repente todo esto les cambió y ahora todo en casa. A quienes trabajamos, pues igualmente estar acudiendo hasta nuestro lugar de trabajo, cuando salíamos a reuniones, ir al gimnasio, bueno, en general todas nuestras actividades, la pandemia lo ha venido a modificar, y algo que ha modificado también para muchos de nosotros es nuestra conducta alimentaria, ¿sí? Porque pues hemos modificado algunos hábitos. Y fíjense que algo bien interesante es que en esta pandemia se han notificado niveles elevados de estrés para muchas personas, y ahorita hablaremos un poquito más del estrés y de cómo el estrés se relaciona también con nuestra manera de comer. Pero bueno, muchas personas han tenido esto de tener estrés, tener depresión, tener ansiedad o sentirse ansiosos. Y bueno, pues estas situaciones, sobre todo de estrés, pues van a tener diferentes causantes, ¿no? Van a estar asociadas a diferentes situaciones. Por un lado, puede haber miedo a la enfermedad, ya sea a que nosotros mismos nos enfermemos, o que algún familiar cercano pues también se enferme y sobre todo se complique, ¿no? Y que pueda llegar incluso a fallecer. Por eso viene ahí como en el segundo punto los fallecimientos.
hay mucha gente que ha presentado miedo a estar solo, a estar como sin la presencia de su familia, de sus amigos. Entonces eso es algo que también ha venido a afectar como la parte psicológica. Fíjense que les platico, estoy participando en un proyecto de investigación que se hizo desde, híjole, casi a principios de la pandemia. Se recolectó como el instrumento en la encuesta que estuvimos aplicando. Hicimos varios reactivos de acuerdo a diferentes características de estilo de vida. Y nosotros pensábamos que íbamos a encontrar en adultos mayores, que en ese rango de edad íbamos a encontrar como que ellos pudieran presentar mayor situación de tener miedo a estar solos, mayor depresión. Y lo que nos ha sorprendido, todavía no estamos terminando la redacción porque va a haber un pequeño libro acerca de esto, pero nos ha sorprendido que los jóvenes ha sido las personas o el grupo de edad a los que más trabajo les ha costado adaptarse a la pandemia. Y realmente nos sorprendió porque nosotros nos imaginábamos que los jóvenes no les iba a costar tanto trabajo, justamente porque están ustedes súper acostumbrados al internet, a las redes sociales, pues a socializar justamente de esta manera, ¿no? Entonces, la verdad que los resultados han sido sorprendentes para nosotros. Y hemos visto que quienes tienen pues muchísimas herramientas relacionadas con la resiliencia en esta pandemia son los adultos mayores. El grupo que nosotros nos imaginábamos que podían tener un mayor grado de depresión, hemos descubierto que ellos son como muy fuertes, que ya han pasado por tantas cosas, que tienen como más herramientas de afrontamiento para este tipo de situaciones. Bueno, les decía, son muchos los causantes de padecer esto de estrés o sentirnos ansiosos o depresivos. Puede ser también la presión financiera. Imagínense, a mí me ha tocado pacientes que de repente perdieron su trabajo o ahora les dijeron que van a ir 2 veces a la semana nada más a trabajar y que les van a reducir su salario. Entonces, esta presión financiera, pues, ha sido fuertísima en muchísima gente, porque, pues, esto repercute en todo, ¿no? Esto es, híjole, me tengo que ajustar o me tengo que limitar en todo lo que sean mis compras, en todo lo que son mis gastos, y bueno, como tener esa incertidumbre de si el trabajo continuará, si lo voy a perder, cuánto tiempo más me van a estar pagando de esta manera. Entonces, bueno, todo esto ha causado muchísima presión para muchas personas. Otra situación es la carga del cuidador para aquellas personas que ya pues les ha tocado, ¿verdad? Esto de cuidar a un familiar con COVID en casa. Y realmente es muy pesado. A mí me ha pasado también con algunos familiares de pacientes o pacientes mismos que me han comentado que, híjole, imagínate, no sabía usar un concentrador de oxígeno y de repente aprender a usar el concentrador porque mi mamá o mi abuela lo requería. Entonces, esa carga. Ha habido personas que me han referido que hasta poner una inyección, ¿no? Que como parte de los medicamentos indicados por el médico, híjole, qué difícil es aprender a inyectar cuando nunca me había tocado en la vida, ¿no? Entonces, toda esa carga, toda esa responsabilidad, pues obviamente también, pues puede estresarnos bastante. Otra cuestión, incertidumbre sobre el futuro. Bueno, pues ya se los comentaba, cuánto tiempo va a seguir esta situación, qué va a suceder. Ahora escuchamos en las noticias acerca de las nuevas cepas, qué va a pasar con esas nuevas cepas, son más agresivas o cómo va a repercutir en nuestro estado de salud. Y bueno, este último que les puse aquí en esta diapositiva, que es la inseguridad alimentaria. Finalmente, ahorita que yo les platicaba esto de la presión financiera, de si tenemos realmente el ingreso al que normalmente estábamos acostumbrados, finalmente si esto no está, pues yo les decía, tenemos que ajustarnos y el ajuste va pues en todos los aspectos, tenemos que ajustarnos en nuestras compras de todo, de las cosas más comunes, incluidas obviamente los alimentos, ¿no? Y si antes estábamos acostumbrados a
comer, o había familias que estaban acostumbradas a comer 5 veces a la semana carnes rojas, pues ahora se han tenido que ajustar y ya no comprar determinado, ese número de veces la carne o determinados alimentos. Entonces, sí impacta, ¿no? Impacta en todos los aspectos, como ya les comentaba. Y bueno, finalmente nuestros patrones de alimentación debido a esta pandemia, estos patrones, que finalmente el patrón es a lo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Se han modificado. Y pues esta exposición continua al estrés, pues nos provoca agotamiento, no nada más físico, sino también un agotamiento mental, psicológico, y este agotamiento pues impacta con estos patrones, ¿no? También como yo les decía, todas estas causantes del estrés que desencadenan un cambio en la alimentación y este desgaste que el estrés ha tenido sobre nosotros, porque en realidad ya se considera desgastante para muchos esta situación. Y a lo mejor para muchos también de inicio no se modificaron tanto sus patrones de alimentación. E incluso, fíjense, me he encontrado personas que han mejorado sus patrones de alimentación y de nutrición, obviamente, porque antes decían, como siempre en la calle, porque me encuentro en el trabajo y entonces me la paso, había gente que me dice, me la paso viajando y comía donde fuera, ¿no? Y ahora es como estoy en casa, me he organizado y ahora cocino yo y ahora me preparo y ahora como a mis horas. Entonces, bueno, no quiero decir que para todos sea malo, ¿sí? Para algunos puede llegar a ser incluso benéfico el hecho de estar en casa, ¿no? No, como les digo, no para todos ha repercutido para mal. También para algunos esto será como un aprendizaje de la pandemia, el que se hayan mejorado ciertos hábitos de alimentación. Y bueno, ahorita yo les preguntaría, y sí me gustaría que participara 1 o 2 personas, no sé si pueda ser posible que alguno de ustedes participe, pero me gustaría preguntarles esto. ¿Qué tal se han alimentado durante este confinamiento? Que alguien quisiera decirme su experiencia. Ahorita, como yo les comentaba, puede ser para bien, a lo mejor mejoraron, pero también puede ser hacia el otro lado, en donde tenemos menos orden. Entonces, ¿cuál ha sido, de 2 personas de ustedes, cuál ha sido su experiencia? ¿Se mantuvo igual? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? A ver, ¿quién quiere participar? Para que no sea nada más el yo hablar y nada más. No, ¿pueden abrir su micro, doctora, o lo tiene de alguna manera? Chicos, pueden abrir su micrófono. Por aquí leo un comentario de María Paulina Díaz Medina. Ella dice, mi alimentación ha mejorado. Pero adelante, chicos, ustedes pueden expresarse. Bueno, yo A ver, levanté la mano. La verdad, mi alimentación mejoró mucho debido a que antes nada más comía 2 veces al día estando en la universidad. Y ahora pues tengo la oportunidad de comer 4 o 5 veces al día, que es como lo recomendado. Y también ha mejorado mucho porque también salía mucho a comer al Globo o algunos establecimientos cerca del CUSEI. Y sí, he bajado como 8 kilos. Siempre he tenido sobrepeso y en esta pandemia he logrado bajar de 8 a 10 kilos. Wow, en mi pues, casa, perdón, antes nada más, y ahorita te dejo continuar. Me parece muy interesante, qué bueno. Fíjate, yo les decía ahorita, lo importante es que aprendan de estos hábitos que les ha venido bien finalmente y que ya no los vayan a dejar, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental. Y adelante, no sé quién iba a participar. en mi caso bajó mucho el ingreso de mi familia y ahora sí que mi mamá le ha tenido que variar mucho en la dieta. Por ejemplo, antes comíamos ceviche de pescado y ahora es ceviche de soya, o de pronto no nos dice nada, pero empiezo a comer mucho y ya estás muy gordito, aquello o esto.
Fíjense, qué interesante. Muchas gracias a los dos por participar. Qué interesante y qué distintas las opiniones. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo ya les venía platicando un poquito. Para algunos se ha mejorado porque ahora tienen el tiempo de preparar sus alimentos, el cuidado, los horarios, muchas características que les ayudan, ¿no? Que han mejorado. Sin embargo, algunos otros, como ya les mencionaba, pues nos hemos tenido que ajustar, ¿no? Y ahora sí, como dicen, nos hemos tenido que apretar el cinturón. ¿Por qué? Porque nos tenemos que pues ajustar a este presupuesto nuevo que por algún motivo tenemos y que pues impacta y que nos modifica y que puede modificar nuestro peso, y no nada más nuestro peso, obviamente puede modificar incluso nuestro estado de salud, que es lo importante, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, qué bueno que se animaron y que nos dieron su experiencia. Y bueno, yo les decía que el estrés al que de alguna manera todos estamos siendo sometidos, ya sea por los medios de comunicación, por tener tanta información y porque abrimos el internet y lo primero que vemos son las noticias del COVID, o prendemos la tele y también, ¿no? Y el estar, ustedes saben que cuando estamos bombardeados de tanta información, pues finalmente, aunque no lo sintamos, aunque digamos, no siento o no me siento estresada o estresado, finalmente es algo que sí se va acumulando y que ese estrés pues sale de alguna manera, ¿no? En algunos con problemas de insomnio, en algunos con justamente la necesidad o el creer o el sentir que tenemos mayor necesidad hacia el consumo de alimentos. Entonces, otros podemos estar como todo el día muy nerviosos. De alguna manera, el estrés siempre va a repercutir de alguna forma en nuestro organismo. Siempre se presenta, incluso con gastritis, colitis. O sea, acuérdense que el estrés continuo se puede llegar a somatizar, ¿no? Y puede causarnos propiamente como una patología por estrés. Entonces, bueno, el estrés agudo, generalmente lo que se ha visto en relación al apetito o al consumo de alimentos es que el estrés agudo causa supresión del apetito. Y esto es como muy claro y muy facilito de entender. Como les pongo un ejemplo fácil. Si el día de hoy iba manejando y iba a chocar, estuve a punto de chocar o tuve un choque, vamos a suponer un choque leve, pues obviamente ese estrés agudo que yo tengo, pues no me va a hacer que piense en que quiero comer algo, ¿no? Y probablemente dure algunas horas en donde ni hambre me dé, ¿no? No quiero ni, es más, hay gente que dice, es que no me pasa el alimento. Y es eso, es estrés agudo. Entonces, en la mayoría de los casos, porque también no podemos generalizar, cada organismo es distinto, pero en la mayoría de los casos se ve esto de la supresión del apetito. Sin embargo, el estrés crónico, pues es un estímulo constante a las glándulas suprarrenales, causando pues la liberación del cortisol. Y sabemos que cuando el cortisol se encuentra en nuestro torrente sanguíneo, nivel sérico elevado a lo largo del tiempo, pues el cortisol tiene muchos efectos secundarios para nosotros, entre ellos el acúmulo de grasa, el aumento del colesterol, de los triglicéridos, un poco la cuestión de resistencia a la insulina. Hay muchas causas o más bien muchas repercusiones que el cortisol elevado nos provocan, ¿verdad? Y en el caso específico del apetito, lo que se ha visto es que el cortisol nos aumenta el apetito, ¿verdad? Entonces, en el estrés crónico, que tenemos estos valores constantemente elevados, pues entonces nuestro apetito empieza a aumentar y pues lo que también se ha visto es que este tipo de apetito, o cuando tenemos este tipo de apetito, buscamos alimentos que yo se los puse ahí en la diapositiva como alimentos confort. ¿Cuáles son estos alimentos confort? Pues justamente los que son altos en grasas, altos en azúcares, ¿no? Entonces, estos son los alimentos confort y hay varios estudios. Aquí no les puse toda la información de los estudios, simplemente les estoy como
nombrando algunos estudios que nos hablan sobre esto. Les pongo lo clásico, ¿verdad? La imagen ahí de una hamburguesa con papas, ¿verdad? Porque es pues bastante alto en calorías, alto en grasas en específico, que es muchas veces lo que el estrés crónico llega a causar, como esta necesidad de consumir estos alimentos altos en calorías. Y fíjense, aquí también algo bien interesante que nos dicen ya varios estudios, y a lo mejor les ha tocado escucharlo, es que ahorita hablando del azúcar, primero les mostré la hamburguesa que habla un poco más sobre, en general, las calorías y las grasas, pero si ahora nos detenemos un poquito hablando del azúcar, lo que se ha visto es que en varios estudios, que el azúcar estimula zonas cerebrales, al igual que lo hacen varias drogas, en especial la cocaína, ¿sí? Entonces, tenemos esta situación de que el azúcar, por eso dicen que el azúcar es una droga, en realidad, o que nos volvemos adictos al azúcar. Y sí es cierto, y lo demuestran todos estos estudios en donde se ve que la repercusión tanto de las drogas como de los azúcares, pues es el aumento de la dopamina, ¿no? Y que queremos, pues, sentirnos, gracias a la dopamina, queremos experimentar estas sensaciones de bienestar, de, pues, sentirnos relajados. Entonces, pues, tiene toda esta lógica, ¿no? Y efectivamente, ahora se sabe que nos podemos volver adictos a los azúcares. Y bueno, a grandes rasgos, todos estos estudios que yo les había puesto así como listaditos nada más, que no les puse como las imágenes del estudio, nada más se los enlisté un poco ahí, que nos dicen, así como en conclusión, nos dicen que el estrés crónico causa aumento en el consumo de refrescos, de pasteles, y fíjense, algo importante, a lo mejor también lo han escuchado, México es el número 1 consumidor de refrescos en el mundo, ¿no? Tenemos ese primer lugar. Ustedes saben que en sobrepeso y obesidad siempre estamos en lo que son adultos entre el primer y segundo lugar. En el caso de obesidad infantil siempre estamos en el primer lugar. Bueno, no siempre, desde hace algunos años estamos en el primer lugar y estamos también desde hace algunos años en el primer lugar como consumidores de refrescos. Entonces, híjole, pues es un dato bastante alarmante, ¿no? Otra cuestión, aumento en la comida rápida, cada vez nos vamos más hacia la facilidad de consumir este tipo de alimentos por lo que ustedes quieran, porque nos da flojera cocinar, porque no sabemos hacerlo, porque ya de hecho ahorita, créanme que es una realidad y un problema que muchas personas no saben cocinar, ni siquiera lo básico. Entonces, hasta ese tipo de cosas que diríamos, ay, son muy insignificantes o no sé, pero son realmente ahorita determinantes. Aumento en el consumo de botanas saladas. Y fíjense, simplemente con esta diapositiva vemos estos alimentos y podríamos compararlo con lo que nos dicen las encuestas nacionales de salud y nutrición, en donde nos explican que tanto la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia va en aumento, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene finalmente relación. Y bueno, estos estudios también que nos dicen, así como en términos generales, que cada vez nosotros buscamos en menor medida, por eso les puse la flecha hacia abajo, nosotros cada vez buscamos menos los alimentos frescos, ¿sí? Y las primeras investigaciones que se hicieron durante la pandemia nos han dicho que de los cambios que mucha gente tuvo, es que se empezaron a preferir las personas alimentos que fueran congelados, empezaron a preferir alimentos como pastas, harinas. ¿Y por qué creen que fue esto? No sé si ustedes recuerdan que al principio de la pandemia mucha gente se iba al súper y compraba muchísimo papel sanitario y compraban despensa, ¿no? Porque no sabían cómo iba a estar, como que hubo como mucho susto de inicio. Y en esto de comprar despensa, pues muchas personas compraron enlatados, compraron justamente muchas pastas, compraron muchas harinas, como les decía, muchos alimentos congelados, que el congelado digamos que fue de lo mejor que se pudo
haber comprado, porque no hay tanto problema con el congelado, a diferencia de los enlatados o otros productos que están sumamente procesados. Ahí, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, pero sí, bueno, llama la atención que hubo un gran aumento en la compra de harinas. Muy bien. ¿Y qué factores influyen en la elección de alimentos? Pues son varios factores generales que influyen en esta elección que nosotros hacemos, pues es qué tanto nos preocupemos sobre nuestra salud, qué tan al pendiente estemos de la salud y cómo consideremos a la alimentación dentro de nuestra salud. Porque mucha gente que sí se preocupa por tomarse la pastilla, porque está enfermo de algo, pero no se preocupa por lo que come, ¿verdad? Entonces, sí me tomo las pastillas tal cual me las dijo el doctor, me las tomo en el horario que me indican, pero no me preocupo por la calidad de mis alimentos. Y esto, pues, obviamente es determinante. El estado de ánimo también, cómo nos encontramos. Si yo me encuentro triste, y hasta lo vemos en las películas, ¿no? Cómo se ve cuando terminan a la chica o la chica encuentra a la pareja ideal con otra muchacha, ¿qué es lo primero que hace? Se va a su casa y se pone a ver películas y películas de amor y tristes y comiendo helado o comiendo papitas o comiendo todo ese tipo de alimentos, ¿no? Quiere decir que el estado de ánimo definitivamente nos determina en nuestro consumo de alimentos. El control de peso, qué tanto también esto nos preocupe y qué tan atentos estemos a tener un peso adecuado. El precio, ya lo decíamos, el precio de los alimentos. La familiaridad se refiere aquí a los alimentos que desde niños estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Entonces, por costumbre, y así tenemos muchas costumbres en nuestra casa que aprendimos en la familia, por costumbre a lo mejor cenamos siempre avena con leche, pero eso es porque desde chiquitos nos inculcaron estos. Otros se preocupan ya ahora mucho, más ahora con corrientes como el veganismo y otras cuestiones así, del contenido natural de los alimentos, pues ya hay una preocupación por si son naturales, por si no tienen fertilizantes, en el caso de las verduras, frutas, qué tipo de fertilizante utilizaron, incluso hay gente que llega hasta tal situación, ¿no? Que si es orgánico, que si no, todo esto del contenido. La apreciación sensorial, por supuesto, nos basamos mucho en lo que nos gusta, en lo que nuestras papilas gustativas reconocen, y fíjense que eso también lo aprendimos desde niños, ¿no? O sea, desde niños nos acostumbraron nuestros papás a determinados sabores. Y obviamente también las preocupaciones éticas. Incluso hay gente que se preocupa si cómo fue la matanza de los animales, cómo los degollaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando yo platicaba con el doctor Gilberto acerca de esta charla, él me decía, me dijo que muchos de nosotros comemos de acuerdo a nuestras emociones, lo comentamos, y sabe que a mí me encanta ese tema, por eso estudié el diplomado de psiconutrición y otras cosas. Me he metido mucho a esto de las emociones y nuestra relación con el consumo de alimentos, y bueno, les puse ahí una pequeña, digamos, definición de lo que es la alimentación emocional, y esto va ligado a comer respondiendo emociones. Y entre paréntesis les puse generalmente negativas. No quiere decir que siempre sean negativas, pero lo que más se ha visto hacia el consumo de alimentos emocionales, digamos, o desde el punto de vista emocional, es que generalmente cuando tenemos emociones negativas, nos vamos a elegir ciertos alimentos altos justamente en calorías, altos en grasas y altos en azúcares. Y bueno, cuando comemos por esto de alguna emoción, generalmente no hacemos mucho caso a las señales de hambre. Entonces, a nuestra cuestión fisiológica como el que la dejamos de lado, y más bien nos vamos por esto que siento, ¿no? Por esto que estoy experimentando. Que déjenme decirles que a veces no sabemos nombrar ni siquiera adecuadamente nuestras emociones. Ahorita más adelante van a ver en una diapositiva, les puse un circulito para que vean cuántas emociones tenemos, ¿no? Y bueno, los estudios que han abordado este tema de la alimentación emocional nos dicen que se encuentra asociado positivamente el IMC, o sea, el estrés y la depresión. O sea,
esta relación entre emociones, sobre todo negativas, aumento del IMC, que finalmente es aumento de peso, o aumento de masa, como lo quieran ver, estrés y depresión van sumados. Y las mujeres, pues es en donde más se reporta esto de padecer esta alimentación o comer gracias a las emociones que están experimentando. Entonces, bueno, vienen varias cuestiones que tenemos el consumo de alimentos derivado a diversos motivos para elegir estos alimentos y sobre todo ligado al estrés. Miren, recuerden que no todo el estrés es malo, porque ahorita estoy hablando mucho del estrés y no quiero que al rato nos quedemos con la idea o con la percepción de que yo les comente que el estrés sea malo. Obviamente no. El estrés que nos ayuda a levantarnos todos los días y decir, híjole, tengo que irme a la escuela o tengo que irme al trabajo, es de alguna manera un estrés, pero que me ayuda a cumplir con los requerimientos de mi día, ¿no? Incluso ustedes que entregan trabajos y, híjole, tengo que entregar trabajo tal fecha, pues es un estrés que te motiva a hacer lo que tienes que hacer. Pero el problema es y ese se le llama eustrés, pero el problema es el diestrés, el que ya me causa problemas, el que ya me causó gastritis, el que ya hace que estoy tan estresado que creo que no voy a poder terminar, creo que no voy a poder hacer lo que tengo que hacer, creo que no me puedo presentar este examen. Ese es el problema, ¿verdad? Con el estrés. Entonces, que llegue a ese punto en donde me sea o me cause ya algo somático incluso. Y bueno, estas imágenes se las pongo porque finalmente muchas de nuestras emociones las queremos suplir con alimentos. Entonces, muchos de nosotros nos sentimos contentos y queremos comer justamente por esa emoción. Nos sentimos tristes y queremos comer. Entonces, no es ahí la repercusión, si se dan cuenta, pues es la alimentación, pero la raíz es emocional, ¿sí? Y por eso les puse ahí una dona que dice, siento un vacío interior. Y de hecho, así hay mucha gente que nos dice, ¿no? Es que tengo algo, siento algo y no lo puedo llenar. Y entonces por eso como y como, tratando de llenar eso que yo estoy sintiendo o esa tristeza o esa ansiedad y trato de llenarlo con comida, pero esa sensación nunca se va. Y es por esa situación que yo les digo, la raíz es psicológica. La repercusión es nutricional y de hecho en los trastornos de la conducta alimentaria así ocurre, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacer para esto o referente a esto de la alimentación emocional? Pues primero que nada, identificar las emociones. Yo les decía, muchas veces no sabemos ni identificar cómo nos sentimos. Entonces, mucho menos vamos a identificar que eso que estamos experimentando nos está llevando a alterar nuestro consumo de alimentos. Entonces, sí vale la pena autoconocernos, ver qué emociones estamos experimentando y siempre preguntarnos si es hambre real o es ligada a esa sensación o emoción que yo estoy teniendo, ¿sí? Y en determinado momento, cuando yo me doy cuenta que es una emoción o que estoy comiendo gracias a una emoción, pues incluso plantearnos la necesidad de ir con alguien profesional a que nos ayude, ¿no? O sea, no todo lo podemos resolver nosotros y a veces tenemos que buscar esa raíz que me está llevando a alterar mi alimentación. Y bueno, este es el circulito, espero que lo vean bien, como que la imagen a lo mejor ahí no es tan clara. Este circulito les decía que habla de las emociones y yo les diría ahorita rápido, ¿qué emociones están experimentando al estar en esta charla? Porque fíjense, estamos acostumbrados, sobre todo cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y lo primero que todo mundo contestamos es bien, ¿verdad? Así, a veces estamos todos tristes, estamos con miedo, estamos sorprendidos por alguna cosa y nos preguntan, ¿cómo estás? Y la respuesta automática es bien. Entonces, ahorita yo les diría, claro, cada quien individual, obviamente piensen simplemente qué emociones, qué 3 emociones que estén experimentando. A lo mejor me pueden decir, ay, pues ahorita me siento pacífico, por eso les puse el circulito, me siento optimista, me siento interesado en lo que Celia está comentando en la charla. Entonces ya son 3 cosas, pero ya no fue nada más el decir, me siento bien, ¿sí?
sino se dan cuenta, identificamos toda esta gama. Imagínense, yo creo que cuando le he mostrado este circulito de las emociones a las personas, hay gente que me dice, uy, hay cosas ahí que nunca en la vida me había puesto a pensar que experimento, y sí lo experimento, ¿no? O sea, sí me sucede, pero nunca le sé poner el nombre. Entonces, lo primero es aprender a nombrar nuestras emociones y después ver justamente qué emociones me están llevando a que yo haga algún cambio en mi alimentación. Bueno, espero que sí hayan visto el circulito y que hayan podido identificar 3 emociones que ahorita están teniendo, ¿no? Independientemente del tipo de hambre, todos debemos de cuidar nuestra alimentación. Eso es algo, pues, que debe de quedar como muy claro. La alimentación, sobre todo ahorita, y si llevamos una alimentación adecuada, pues va a mejorar nuestro sistema inmunológico, nos va a ayudar a mantenernos en un peso saludable y nos va a ayudar a, pues ahí dice control, pero pudiéramos hablar incluso desde la prevención de enfermedades crónicas, que desde ahí es importante, no nada más controlar las enfermedades crónicas, sino prevenirlas, creo que es mucho más fundamental. Y aquí, bueno, ya voy a comenzar con las estrategias claves, porque yo les decía desde el inicio, me interesa que ustedes se lleven pues cosas que puedan aplicar tanto con ustedes como con su familia, ¿no? Entonces, puntos claves es planear las compras de alimentos semanalmente, sobre todo ahorita que no salimos mucho de nuestra casa, pues, o que no debiéramos estar saliendo mucho a la calle, pues es muy importante anotar todo lo que vamos a comprar, todo lo que vamos a requerir en cuestión de alimentos para nuestra semana y procurar ir solamente una vez, procurar no ir con hambre, porque muchas veces vamos con hambre y cuando vamos con hambre, porque fuimos antes de comer o antes de cenar y ya sentimos esa necesidad, cuando vamos con hambre a hacer nuestras compras, se tiende a comprar más alimentos, se tiende a comprar más golosinas. Entonces, la idea es que no vayamos con hambre, que sea planeado y no nada más de, ay, mañana voy a preparar arroz y ya para pasado mañana yo ya no sé qué voy a preparar y si no tengo lo que necesito, pues lo fácil que hacemos todos, vamos al lugar más cercano. Si tenemos una tiendita cercana, vamos a esa tiendita cercana. Si tenemos un Oxxo, vamos al Oxxo. Entonces, pues no, la idea es que seamos más organizados con nuestra alimentación, que le demos realmente el valor. No es nada más comer lo primero que me encuentro, es darle la importancia que la alimentación finalmente es salud, así yo les diría, la alimentación es salud, entonces si queremos estar saludables, tenemos que organizarnos en esto. Preferir obviamente los alimentos naturales que los procesados, eso es obvio, incluir todos los grupos de alimentos, eso también creo que es muy importante, sobre todo por ustedes que están muy jóvenes y que les están llegando muchos mensajes de muchos tipos de planes de alimentación, que yo me imagino que escuchan o ven en todas las redes, que si el reto keto, que si el plan low carb, bueno, tantos planes, ¿no? Que sacan y que en realidad seamos conscientes que nosotros necesitamos consumir, pues, tanto carbohidratos como proteínas, como grasas, claro, con cierto equilibrio entre ellos, pero que le demos la importancia a cada uno. Consumir al menos 5 raciones entre frutas y verduras al día, eso lo han dicho varias organizaciones de salud, esto de por lo menos aseguren eso, ¿no? Que haya 5 raciones entre frutas y verduras al día. Y bueno, apegarse lo más posible a la dieta balanceada. Si se fijan, en este título yo no les puse a la dieta fulanita de tal, yo les estoy diciendo a la dieta balanceada, ¿sí? ¿Qué nos dice la dieta balanceada? Pues al menos 1.8 a 2.5 litros de líquido al día, de preferencia agua simple, ¿verdad? Porque muchos también de repente tomamos mucho té, mucho café, entonces, bueno, de preferencia agua simple. Finalmente, el agua nos ayuda a la eliminación de toxinas, a todos los procesos metabólicos en general. Elegir el consumo de productos integrales de 6 a 8 raciones por día, eso también, o sea, entre el grano esté más entero, pues obviamente más saludable es para nosotros. Elegir productos lácteos, leche, yogur, preferentemente bajos en grasa. Y bueno, como la charla va dirigida también a COVID, bueno, si alguna persona
tuviera COVID o conocen a alguna persona que lo está padeciendo, aquí sí tuviéramos que restringir el consumo de lácteos porque se ha visto que genera pues más problemas pulmonares porque hay mayor generación de flema, entonces ahí sí no se recomendaría tanto, pero obviamente si estamos hablando de prevención, ahí sí, porque es dieta que incluye todo. En el caso de las leguminosas, que es frijol, haba, lenteja, al menos una ración por semana. Las leguminosas tienen prebióticos que ayudan, ahora se habla mucho de la microbiota, ¿verdad? De los prebióticos y de los probióticos que nos van a ayudar a mantener un equilibrio en nuestra flora intestinal y que teniendo este equilibrio, pues vamos a obtener también múltiples beneficios. Oleaginosas, que son el cacahuate, la almendra, el pistache, por lo menos una ración por día, ¿sí? Pero que vayan incluidas en nuestro plan de alimentación. También hablando de los productos de origen animal, pues el consumo de carnes rojas 1 o 2 veces a la semana. Obviamente en todo esto de las carnes siempre la recomendación va a ser, así sea carne roja, sea pollo, sea carne de cerdo, la recomendación va a ser que contenga poca grasa, ¿sí? Que sean cortes, que no se vean que es muy grasos. El pescado, que sabemos que es una buena fuente de proteína pues de origen animal, con un bajo aporte de grasas, por eso se recomienda mucho, que también algunos, fíjense, en el pescado se van al extremo y diario comen pescado y hasta 2 veces al día comen pescado y tampoco sería lo recomendable. La alimentación tiene que ser variada, ¿no? Pero sí 2 o 3 veces a la semana. Y bueno, también los que dicen mucho que hay que tener cuidado con el pescado, pues porque también puede contener mercurio, ¿no? Que se ha dicho mucho esto, ¿no? Entonces, hasta esto tiene que ser equilibrado. Todo tiene que ser equilibrado, hasta el agua finalmente. Huevo de 3 a 4 veces a la semana. Mucho han satanizado a la yema de huevo, pero también la yema de huevo contiene vitamina D, que ahora se habla, y de hecho lo traigo un poquito más adelante, ya en la parte de micronutrimentos. Pudiera aquí en el consumo de huevo ser moderado, nada más entre 3 o 4 veces a la semana, sin tenerle tanto miedo a la yema. Yo siempre les recomiendo ponle una yema y lo demás se lo pones de clara, ¿no? O sea, no hay tanto problema, a menos que haya una dislipidemia severa o alguna situación pues ya patológica. Los quesos moderados y bajos en graso, evitar más bien esto del consumo excesivo de embutidos, de productos ahumados o muy procesados que contienen luego de muchos hidrocarburos aromáticos. Entonces, bueno, evitar esto porque se ha relacionado con enfermedades crónicas, con específico el cáncer. Se recomienda, fíjense, esto es muy importante y también a veces no le damos el valor. Se recomienda ser cuidadosos con la técnica culinaria, ¿no? A veces creemos que estamos comiendo muy sano. Me ha tocado personas, ay, estoy comiendo pescado. Pues sí, pero ese pescado va capeado, entonces ya no fue tan sano y fue la técnica culinaria. Incluso la carne de cerdo, casi siempre que pensamos en carne de cerdo, como que se nos viene a la mente, o veo que a muchas personas se les viene a la mente esto de carnitas. Pero no, hay cortes de la carne de cerdo que son muy buenos, como lomo, pierna, y que si tú lo consumes horneado, es una fuente excelente de proteína animal y que no te va a generar tantos problemas. La situación fue la técnica culinaria. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que la técnica culinaria sea baja en grasa, de preferencia a la plancha o salteado. Salteado es con un poco de grasa. Por eso dicen salteado, pues saltan las verduras, ¿verdad? Cuando estamos salteando el alimento, pero es con poca grasa, asado o guisado con baja adición de aceite o grasas, que es lo que viene ahí. Y si no se agrega sal, pues es mejor, ¿sí? Porque también a veces abusamos. Y bueno, ya para abordar la última parte, ahora creo que todos nosotros hemos escuchado mucho acerca de hay que suplementarnos, hay que tomar vitamina C, hay que tomar zinc, bueno, mucha información. Entonces, por eso les puse eso, micronutrimentos, ¿cuáles? Bueno, les soy honesta,
nadie sabía nada del COVID. La experiencia o las guías que han salido han sido conforme a lo que se conocía. ¿Y qué se conocía? La insuficiencia respiratoria y se conocía el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En base a estas dos patologías es como se han dado las recomendaciones, digamos. ¿Y qué se recomienda? Pues sí se recomienda la vitamina C. Y aunque les puse ahí la imagen de las naranjas, pues no es nada más que la contengan las naranjas. En general son los cítricos, los pimientos, la guayaba, la fresa, el brócoli. Tenemos varios alimentos que contienen cantidades importantes de vitamina C. Y bueno, se usa para tratar y reducir el efecto de COVID-19 sobre nuestras células. Se ha visto que refuerza la barrera alveolo-capilar, regula la limpieza alveolar y también, que esto es bien interesante, incluso hay algunos videos muy padres que pueden encontrar en YouTube que nos muestra cómo la vitamina C actúa para que justamente el virus no pueda adherirse. Ya ven que justamente es corona porque tiene como o simula una corona y estos llegan y se pegan, ¿no?, en las paredes. Y bueno, la vitamina C evita esa adhesión con el receptor de membrana y lo que se ha visto en cuanto a dosis, pues 1000 miligramos 3 veces al día, que sería como lo recomendado, incluso dosis más importantes para pacientes que ya padezcan COVID, pueden llegar a ser posibles. Aquí sí les puse como un artículo que me llamó mucho la atención. La vitamina C en dosis bajas de 0.5 a 2 gramos al día puede tener beneficios cuando se utiliza en las primeras etapas de la infección por COVID-19. Ya en las formas tardías, donde ya está toda la tormenta de citoquinas, la vitamina C puede aumentarse a dosis altas de 5 a 6 gramos por día para reducir justamente mediadores de inflamación como la interleucina 6, la endotelina 1. Entonces tendríamos como estos beneficios con la vitamina C. Sería el uso terapéutico de la vitamina C. Después aquí les menciono un poquito acerca del zinc, que también se ha visto que tiene actividad antiinflamatoria al inhibir este factor nuclear potenciador de cadenas que van ahí a disminuir lo que son la transcripción de las células T, y su deficiencia se asocia con infecciones, incluidas las virales, ¿verdad? Esto se ha identificado, por eso la vitamina C ahorita es como muy importante, el zinc, perdón, es como muy importante. El zinc disminuye la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es muy importante ahora, o que se habla mucho de esta enzima en COVID, y la complementación hasta vía oral es a 40 miligramos por día en promedio, y ahí les puse también en la imagen, vienen como alimentos representativos de zinc, que es el huevo, los mariscos, en especial el camarón, avena, las leguminosas, ¿sí? Y bueno, la vitamina D es otra también de las que se está usando mucho. Y fíjense, algo bien importante, en México tenemos una incidencia elevada de deficiencia de vitamina D. O sea, antes de COVID, antes de hablar de todo esto, ya se sabía que los mexicanos tenemos esta problemática porque consumimos pocos alimentos que lo contienen. Y ahí les puse como los alimentos más representativos. Es el aceite de hígado de bacalao, la yema de huevo, pescado azul, el salmón, la sardina, el atún, anchoa, hígados y hongos silvestres. Estos son los más importantes. Y yo les preguntaría aquí, ¿cuántos de ustedes consumen este tipo de alimentos, verdad? Sí, pues lo que se ha visto es que aún la dieta más variada puede contener cantidades insuficientes de vitamina D. Eso es lo que se ha visto. Y bueno, la vitamina D la obtenemos, pues más bien nosotros obtenemos los precursores de los alimentos. Obtenemos de origen vegetal lo que es la vitamina D2, que es el ergocalciferol, de origen animal. Ahorita en los alimentos que les mencioné, obtenemos la vitamina, el colecalciferol, perdón, el precursor colecalciferol, y ya sabemos que cuando estamos en contacto con los rayos solares es cuando se transforma a calcitriol, ¿verdad? Que es la forma activa de la vitamina D.
Y aquí tenemos diferentes cambios que produce cambios en las células T, a colaboradoras de respuesta, que finalmente, bueno, esto que les puse es finalmente controlar en mejor o en mayor medida toda la respuesta de nuestro sistema inmunológico, que es lo que se ha visto, suprime la respuesta de las células TH2 en alergias pulmonares, eso ya se conocía. También síntesis de intermediarios de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, estimula la función inmunitaria, inhibe la respuesta adaptativa, ejerce pues los efectos antiinflamatorios, así con que ustedes se queden con esta información de que la vitamina D es antiinflamatoria inmunomoduladora, pues sería como muy importante que se queden como con esto. Y miren, aquí les puse tal cual en la revista de Medicina Interna del 2020 sacaron un suplemento de nutrición en específico. Y esto es tal cual del suplemento de nutrición que sacaron y hablaban justamente de la deficiencia que nosotros ya tenemos de vitamina D. Permítame un segundo, estoy en una conferencia. ¿Se va a tardar mucho? No. Lo que pasa es que vamos a ver un incendio aquí arriba. Sí, está bien. Le cerré la puerta. Sí, está bien. Perdón, discúlpenme. Les decía, este suplemento lo sacaron en la revista de Medicina Interna y si se fijan, en México tenemos el 65% de adultos hasta con 99% mayores de 55 años con deficiencia de vitamina D, a diferencia de Europa, que es un 40% de los adultos. Entonces, si se fijan, estamos por arriba. Por eso es tan importante, incluso en algunas personas que tiendan a enfermarse muy frecuentemente, revisar cómo está esta vitamina. Y bueno, ya para finalizar, yo creo que ya el tiempo se nos está terminando, yo les diría lo siguiente, a manera de conclusión, pues reconocer las emociones e identificar cómo las mismas alteran nuestros patrones de alimentación, apegarse lo más posible a las directrices de la dieta saludable, que por eso yo les hice hincapié, dieta saludable, ¿verdad? No dieta de, no dieta de la zona, no dieta de esto, no, dieta saludable en realidad. Preferir siempre lo que es alimento natural versus lo procesado. Eso creo que es algo muy básico y que en realidad todos lo sabemos ya, el que lo natural o entre más natural sea un alimento, pues va a ser mejor. Ahora que ha salido el nuevo etiquetado, pues ya sabemos, entre menos sellos tenga, pues mejor va a ser para nuestra salud. Y bueno, no solo son importantes los alimentos, yo también les diría que va a ser muy importante nuestras amistades, lo que leemos. Siempre les digo, hablar de nutrirnos, no, creo que se queda corto el decir nos nutrimos nada más pensando en los alimentos, nos nutrimos también mentalmente, por eso les puse eso, nos nutrimos con nuestras amistades, nos nutrimos con lo que leemos, con lo que pensamos, con lo que somos, con lo que hacemos, ¿verdad? Y nuestra salud es integral y también nuestra salud, no se les olvide, va de adentro hacia afuera. Creo que muchos jóvenes están buscando el verse bien, el que les quede determinada ropa, pero pues eso es algo como más pensado en lo estético. Si queremos estar bien, tenemos que trabajar en nosotros desde adentro hacia afuera. Y algo muy importante, ya se los había mencionado, pero aquí viene también en las conclusiones, buscar ayuda profesional cuando lo consideremos necesario. Tanto el apoyo de un psicólogo si estamos comiendo por causas realmente emocionales, si nos está afectando justamente lo que estemos viviendo, pues buscar quién nos puede apoyar y también, bueno, el apoyo nutricional, si así lo requerimos y si no podemos organizar o nos cuesta mucho trabajo el organizar nuestra alimentación. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Por ahí les dejo mis datos, les comparto mi email, mi número de teléfono, aunque casi siempre todos me dicen, ay, Celia, luego no contestas, pero no contesto porque estoy ocupada, pero sí veo los WhatsApps. Entonces, ahí les dejo por si alguien de ustedes quisiera mandarme algún WhatsApp por alguna duda, alguna cuestión que quieran saber acerca de la nutrición. Y también, bueno, mis páginas de Instagram, Facebook. Y pues muchas gracias. No sé si
si tengan alguna pregunta, si quede tiempo, no sé cómo estamos, doctora. Vamos bien, maestra Celia. Tenemos ya una pregunta en el chat. Es de Víctor Hugo. Él pregunta, si como atún todos los días, ¿puedo tener fallo renal o deterioro mental? Si come atún todos los días. Bueno, como les decía, no es lo más recomendado si estás comiendo atún, sobre todo si es enlatado, que es la forma que pues más lo consumimos. Pues los enlatados sabemos que no es lo más adecuado por su contenido alto en sodio, para empezar. Entonces, bueno, no sería lo más recomendable. Lo recomendable sería que variaras en el consumo de tus proteínas. Si te gusta el atún, es buena proteína. Y algo que puedes hacer es, si vas a usar atún de lata, es que lo puedas poner en una coladera y lo puedas, de alguna manera, le hicieras como un lavado, que de hecho eso se recomienda con los pacientes renales y que a veces tienen que usar atún enlatado, es como lavarlo con agua purificada en un colador y para después prepararlo, ¿sí? Sin embargo, yo te diría, trata de ser más variado y obviamente sería mejor consumir el atún no enlatado, ¿verdad? El medallón de atún o algo así, pero nos resulta mucho más costoso. Entonces, eso también es comprensible, que a veces no consumimos ciertos productos por el costo que pueden llegar a darse. Aunque déjenme decirles algo que yo siempre también lo comento con los pacientes. A veces no queremos gastar en ciertos alimentos, pero vale la pena el que podamos consumir alimentos de buena calidad. Y siempre se los pongo así, ¿qué prefieren? ¿Comer alimentos de buena calidad o prefieren más adelante comprar medicamentos por no habernos cuidado adecuadamente? Entonces yo creo que vale la pena invertir en nuestra alimentación. No sé si haya respondido a tu pregunta, Hugo, pero espero que te sea útil. Esperemos que sí, si no, lo invitamos a que abra su micrófono o nos deje otro mensaje por aquí. Tenemos más preguntas de Daniel Ávila Valdivia. Él pregunta, ¿qué recomendaría usted hacer en caso de querer comer algo entre comidas por estrés? Por ejemplo, estrés por la escuela, algo pequeño y saludable o nada en absoluto. No, sí, definitivamente el hecho de que a veces, y de hecho lo hacemos los nutriólogos, dividimos la alimentación en diversos tiempos de comida, porque justamente, sobre todo para las personas que son ansiosas, pues es como ir quitándote esa sensación, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que elijas desde alguna ensalada que puedas tener, ya sea de frutas o de verduras o mixtas, porque incluso pensamos que van a ir o ensaladas o verduras, o verduras o frutas, pero incluso pueden combinarse, ¿no? Y hay ensaladas muy ricas que se pueden hacer con ambas. Se puede, por ejemplo, tener opciones de algunas galletas que puedan ser como más sanas, que sean integrales. Casi siempre cuando les digo galletas se van a pensar en galletas emperador o ese tipo de galletas, pero no, desde alguna galleta que pueda ser como galleta salada y que la puedas acompañar con un queso, con un requesón, o alguna pequeño trozo de pan, no un bolillo completo, digamos, pero a lo mejor una tercera parte de un bolillo, también puede ser con pechuga de pavo, como algún pequeño bocadillo, y palomitas también, las palomitas que son naturales, ¿qué más te recomendaría? El grupo de las oleaginosas, esas las usamos mucho en los refrigerios, que son los cacahuates, los pistaches, hacer a lo mejor algún mix de estas. Claro, es así, lo único que tienen que ser en cantidad muy moderada, porque luego también pues son grasas, ¿no? Y grasas vegetales, que si las consumimos en grandes cantidades, pues también nos pueden llegar a ocasionar el aumento de peso, pero si somos moderados en eso, pues nos ayudaría. Gelatinas, sobre todo si son gelatinas que nosotros podamos preparar que lleven frutas incluidas. De hecho, yo a veces les digo, tengo pacientes que me dicen, es que me da como ansiedad por comer dulce, ¿no? Ah, bueno, oye, y ahorita que hace calor, pues se puede preparar nieve en casa, fíjense, nieve en casa, con yogur, con frutas, lo preparas como una especie de licuado, lo congelas y te quedas como tu nieve, ¿no? Entonces te puedes dar esos gustos o puedes saciar ese antojo que tienes y con algo mucho más saludable. Muy bien, tenemos otra pregunta más. Maestra Celia, ¿tiene tiempo? Son las 5. Sí, adelante, sin problema.
Van a decir que porque ya me estaban presionando, es que me quedé aquí en mi trabajo para impartir la charla y por eso, perdónenme por la interrupción, ¿eh? Es que entró uno de los vigilantes de aquí de la escuela. Además fue súper rápido, entonces no hay problema. Ana Julia Gutiérrez pregunta, si tuviera que numerar por orden de prioridad a los grupos de alimentos, ¿cómo los priorizaría usted? Ok, mira, Ana Julia, eso ya se sabe. En realidad, nuestra dieta, el grupo de alimentos como número 1, que a lo mejor no viene cuando nosotros vemos en los paquetes la información nutrimental o que vemos el plato del bien comer, que a lo mejor lo han visto en algunas etiquetas, pero en realidad el número 1 son los hidratos de carbono, que son todo lo que sea cereales integrales, todo lo que son carbohidratos, ¿sí? O sea, es nuestra principal fuente energética, las pastas, el pan, la tortilla. ¿Por qué no lo ponen en las etiquetas? Porque si lo pusieran, nosotros abusaríamos todavía más de ese grupo de alimentos. Pero en realidad la base de nuestra alimentación, primero van los hidratos de carbono. En general, del 100% de nuestra dieta, un 50%, de un 50 a un 60% son de hidratos de carbono. Nada más, como en cada grupo, hay que cuidar la calidad del hidrato de carbono. No es lo mismo que yo consuma un carbohidrato siendo azúcar a que yo consuma un carbohidrato, por ejemplo, de un arroz integral, ¿sí? Es muy diferente. En segundo lugar van las grasas, ¿sí? Y también tiene mucho que ver ahí la calidad de las grasas, pero la recomendación va alrededor de 25% a 30% de nuestra alimentación las grasas. Nada más que muchos las han satanizado, ¿no? De, uy, son malísimas. Y es como cuando me dicen, es muy malo comer sandía en la noche, pero no les preocupa comer enchiladas, ¿no? Entonces les digo, a veces eso no es tan malo y las sandías sí se preocupan porque, uy, leyeron que hacía daño en la noche, ¿no? Entonces, así sucede con algo así con las grasas, de que, uy, no, son malísimas y lo menos que se pueda de grasa, pero si son aceites vegetales, si son, por ejemplo, el aguacate, las oleaginosas que ahorita les comentaba, pues esas son grasas que al contrario nos van a causar muchos beneficios y que en nuestro cuerpo son importantísimas. Simplemente las hormonas sexuales secundarias, pues la base es una grasa. El corazón trabaja con ácidos grasos, o sea, es necesario para nuestra supervivencia el consumo de grasas y finalmente las proteínas, que son en un menor porcentaje, más no quiere decir que, uy, no, son las que menos importan y por ahí las abandonamos, ¿no? Pues también proteínas se necesitan, como ustedes saben, son estructurales, el músculo es proteína, o sea, proteínas que son estructurales, globulares, tenemos de diferentes tipos y van a tener diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sí, la proporción es la que, bueno, ya se sabe entre estos tres y a lo mejor el orden, de acuerdo a esa proporción recomendada, a esos porcentajes recomendados, así sería, ¿no? Pero en realidad, pues todo lo necesitamos, ¿verdad? Si no consumiéramos proteínas, aunque sea el menor porcentaje en su recomendación, si no los consumiéramos, tendríamos una desnutrición no energética, pero sí proteica, ¿verdad? Y con sus debidas consecuencias. Entonces, todo es importante, pero el orden en proporción sería ese. Un par de preguntas más, maestra Celia. Nos pregunta Evelyn Aide Rincón, ¿es saludable comer fruta al sentir hambre emocional? Sí, es saludable, sin embargo, igual que comieras lo que comieras, Evelyn, hay que trabajar con esa raíz, ¿no? ¿Por qué estás teniendo esas emociones que te están llevando a comer, ¿no? Si es fruta, digamos, bueno, es como dicen, de los males el menor, porque pues es algo que es sano. Sin embargo, todo en exceso también puede llegar a no ser más bien lo adecuado, ¿verdad? Entonces, así de entrada, sin conocer todo lo que comes en tu día, porque finalmente habría que hacer un análisis de todo tu consumo en el día, pero a grandes rasgos, pues es una opción, digamos, un poco más saludable, pero eso no quita el hecho de que hay que ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida que te está llevando a hacer un consumo, pero por emociones, ¿sí? Muy bien. Sí.
Finalmente, tenemos la pregunta de Héctor Manuel López. Buenas tardes, interesante plática. Sé que llevar una dieta en ocasiones es un poco raro, pero ¿cuál sería una forma más accesible para tener una alimentación saludable? ¿Una forma más accesible? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Lo que está escrito, buenas tardes. Bueno, sé que llevar una dieta en ocasiones es un poco caro, perdón. Pero, ¿cuál sería una forma más accesible para tener una alimentación saludable? Y por acá nos pone otro comentario, más barato. Ajá, sí, perfecto, ya te entendí, perfecto. En realidad tenemos la idea, esa idea de que el comer saludable va a ser muy costoso. Es algo muy común, que de hecho tengo pacientes que a veces llegan y, híjole, me pensé mucho en venir porque sé que voy a gastar muchísimo. Y no, en realidad creo que también quien te oriente ahí tiene que orientarte pensando en el presupuesto, ¿sí? Creo que un nutriólogo considera eso también y adecúa los planes de alimentación y no te tiene que dar todos los días salmón, por ejemplo, ¿verdad? Algo bueno que siempre les digo es que en nuestro país, y eso es una ventaja, y véanlo así, tenemos una gran variedad de frutas, tenemos una gran variedad de verduras, y entonces si tú no puedes comprar una porque ahorita es costosa, porque no es de temporada, pues puedes comprar otra, la puedes suplir con muchas otras, ¿no? Entonces siempre procurar como los alimentos que son de temporada, siempre ver qué opciones, por ejemplo, en el caso de las proteínas, y ahorita que dije el salmón, a lo mejor no puedes comprar salmón todos los días, pero sí puedes comprar otro tipo de pescado y igualmente va a ser nutritivo. Entonces, no se queden como con esa idea. La alimentación, aunque yo les decía, es bueno invertir, por supuesto, a nuestras posibilidades, ¿verdad? Eso es un hecho. También no vamos a poder gastar más de lo que podamos. Sí va a ser bueno invertir en lo mejor que podamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Eso es muy importante. Y la alimentación tiene que adecuarse a ese presupuesto. Y puedes elegir, por eso te decía, bueno, si no puedes comer ciertos cortes de carne, ¿qué carne sí va a ser a lo mejor un corte bajo en grasa, y sin que sea tan costoso, ¿no? A lo mejor elijo más pollo, elijo ciertos tipos de pescado, elijo las frutas y verduras de temporada, el frijol es una proteína también que no es costosa, que es de origen vegetal, pero es una buena proteína, la soya es una buena proteína, entonces podríamos buscar opciones. Siempre se puede, siempre, ¿sí? Y eso no debe de ser una excusa para no cuidarnos. Entonces, yo ahí a quien preguntó le diría, o a lo mejor yo ahorita lo estoy diciendo como muy también a grandes rasgos, pero aquí la idea sería que pudiera buscar una asesoría y ser como muy honesto con la persona con la que vaya, ¿verdad? El nutriólogo con el que asista y que le diga, ¿sabes qué? Mi presupuesto es ¿cómo ves? ¿Podemos adaptarnos? Y para que lo adecue como ya en una mayor medida a lo que tú necesitas, ¿verdad? Tanto a tu requerimiento calórico como a esta situación económica. Muchas gracias, maestra Celia, por su plática. Le agradecemos. Más adelante le haremos llegar su constancia y pues seguimos en contacto. Creo que ya todos vieron el contacto de la maestra. Cualquier cosa, a contactarla. Claro que sí, con mucho gusto. Si alguien no se animó a preguntarme, pero quiere hacerlo, de verdad, con gusto. A veces me tardo, como les decía, nada más es porque estoy o en consulta o trabajando también en la universidad, pero les contesto en las noches. Siempre para mí las noches es como revisarlo, siempre los mensajes que tenga. Y pues muchísimas gracias, doctora Morelia, por la invitación y por estar aquí acompañándome en esta charla y agradecerles también a los muchachos que se interesaron por este tema y de verdad espero que apliquen, era lo que yo les decía. Muchas gracias, maestra, con mucho gusto y bueno, un placer haberla tenido aquí. Gracias. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Un gusto.